Saludos estimados estudiantes y futuros ingenieros. Soy el profesor Francisco Barrera García y en estos videos que vamos a presentar a continuación nos vamos a enfocar al estudio de los números complejos. En este en particular, que lleva por título Forma binómica, definición y conceptos básicos, vamos a tratar lo siguiente. Primero, daremos la definición de la forma binómica de los números complejos. Posteriormente hablaremos de la representación gráfica de los números complejos en el llamado plano de Argand. Daremos la definición de igualdad y las definiciones de adición y multiplicación. Finalmente, hablaremos del concepto del conjugado de un número complejo y vamos a realizar dos ejercicios pequeños en donde se ilustren tanto las operaciones como la conjugación de los números complejos. Bien, entremos en materia. Los números complejos los vamos a representar con esta letra C estilizada, como aquí se muestra, y estos números surgieron por allá en la antigüedad, cuando los matemáticos se enfocaban mucho al estudio de la solución de las ecuaciones. En este caso, cuando trataron de resolver una ecuación de segundo grado como esta, y al aplicarle la fórmula general, se encontraron que la solución para esta ecuación son dos raíces, dos valores, z1 y z2, que presentan las siguientes características. z1 es igual a 1 más raíz de menos 1 y z2 es igual a 1 menos raíz de menos 1. Nos encontramos o se encontraron en su tiempo con la dificultad de extraer la raíz cuadrada de un número negativo. Bueno, cuando se extrae la raíz cuadrada de un número positivo, lo que tratamos de hacer es encontrar un número tal que multiplicado por sí mismo dé por resultado el radicando, esto que está aquí. Por ejemplo, si sacamos la raíz cuadrada de 9, pues las dos raíces son 3 y menos 3, tal que si multiplicamos 3 por 3 me da 9, que sería el radicando, o menos 3 por menos 3 también me da 9, que sería el radicando. Aquí la dificultad es que necesitamos encontrar un número tal que multiplicado por sí mismo nos dé este menos 1, y resulta que esos números no existen. No hay en los números reales un número tal que multiplicado por sí mismo sea menos 1. Ni el 1 positivo, evidentemente, ni el 1 negativo, porque menos 1 por menos 1 da 1 positivo y es diferente al radicando que aquí tenemos. Luego entonces, como no existen esos números, se llegó a la conclusión de que la raíz de los números negativos no existen y resultan ser números, le llamaron en ese entonces, números imaginarios. Entonces, en este sistema de los números complejos, al número raíz de menos 1 se le representa con la letra i, y la letra i es igual a raíz de menos 1. De tal forma que las soluciones de esta ecuación de segundo grado, sus dos soluciones, pues ahora las podemos escribir de la siguiente manera. En lugar de raíz de menos 1, vamos a colocar i. Luego entonces quedaría que z1 es igual a 1 más i y z2 1 menos i. A esta forma de representar a los números complejos con una parte real y una parte imaginaria se le llamó la forma binómica de los números complejos. Vamos a dar la definición formal. Aquí tenemos forma binómica de los números complejos. El conjunto, ya lo sabemos, es el conjunto C, que tiene por elementos z, tal que z resulta ser igual a más bi, en donde a y b resultan ser números reales con i cuadrada igual a menos 1. A este número, a esta parte del número complejo, se le llama la parte real, y a esta parte se le llama la parte imaginaria. La unidad imaginaria i multiplicado por un coeficiente real que sería b. Bien, en este
conjunto se tienen dos posibilidades. La primera de ellas es que A resulte ser igual a 0. Como puede ser cualquier número real, pues podría tomar el valor de 0. Y que B sea diferente de 0. En ese caso, este número complejo A más BI me quedaría así, puesto que A vale 0. A vale 0, solo me queda Z igual a BI. Cuando la parte real del número complejo es igual a 0, es nula, se dice que este número es un imaginario puro. Luego, si el que vale 0 es el valor de B, cuando B vale 0, entonces el número complejo Z quedaría igual a A, como aquí se indica. Y en ese caso, como el número no tiene parte imaginaria, resulta ser pues un número real. Quiere decir esto que los números complejos incluyen a todos los números reales cuando el coeficiente de la i es nulo, es 0. Luego entonces en el conjunto de los números complejos están incluidos todos los números reales cuando la b vale 0. Pero también aquí en este conjunto están incluidos los imaginarios puros cuando la a vale 0 o bien números que tienen ambas partes, una parte real distinta de 0 y una parte imaginaria también distinta de 0, llamada la forma binómica de los números complejos. Bien, si ya hemos llegado a la conclusión que el conjunto de los números complejos incluye a todo número real, los reales son complejos con parte imaginaria nula, entonces resulta ser que el conjunto de los números reales, este, es un subconjunto de este. Y de acuerdo a la construcción que teníamos, definimos primero al conjunto de los números naturales. Este resulta ser un subconjunto del conjunto de los números enteros. Los enteros a su vez un subconjunto del conjunto de los números racionales. Y estos, los racionales, también resultan ser un subconjunto de los números reales. Todos estos están incluidos acá, además del conjunto de los irracionales. Ya hablamos de ellos en los videos anteriores. Y ahora encontramos que los números reales son un subconjunto del conjunto de los números complejos. Y este es el conjunto de números más completo que vamos a estudiar en este curso, que incluye a todos los anteriores. En principio, pues es un conjunto con mayor número de elementos, con más operaciones que se puedan definir en él y con más propiedades y características que los de los ya definidos. Bien, pasemos a lo siguiente. Plano de Argand. Dice, el plano de Argand nos permite representar en forma gráfica los números complejos. El eje de las abscisas, recibe el nombre de eje real. El eje de las abscisas, el eje horizontal, recibe el nombre de eje real. Y el eje de las ordenadas, es decir, el eje vertical, el nombre de eje imaginario. Entonces, en este plano, llamado plano de Argand, tenemos dos ejes, un eje real y un eje imaginario, ortogonales, perpendiculares entre sí. Y resulta que los números complejos se representan como puntos en el plano. Veamos, por ejemplo, este número complejo, 1 más 3i. Tiene como parte real 1, que lo ubicamos aquí, y como parte imaginaria 3i. Este es el eje de las i's. Aquí está el número 3. Y al encontrar la parte real con la parte imaginaria se define un punto, y ese punto representa el número complejo 1 más 3i. Es un número complejo que se encuentra en el primer cuadrante del plano complejo o plano de Argand. Tenemos aquí otro ejemplo en donde ahora la parte real es menos 2 y la parte imaginaria es 2i. Menos 2 más 2i. La parte real la ubicamos aquí en la parte negativa del eje real. Y el 2i es este, y el cruce de estas líneas define un punto que es el número complejo menos 2 más 2i. Acá tenemos otro ejemplo, menos 3i, el menos 3 como parte real, menos i en la parte imaginaria,
Y este punto resulta ser el número complejo menos 3 menos i. Y acá tenemos por último otro número complejo que es el 3 más 0i, es decir, la parte imaginaria es 0. Luego entonces, al ubicar la parte real, pues llegamos a la ubicación completa del número como un punto en el plano, que solo es un punto sobre el eje real, porque no hay parte imaginaria, está sobre el eje real, el 3. De esta manera entonces llegamos a la representación de los números complejos en el plano de Argand, y lo importante, lo que debe quedar muy claro, es que esa representación de los números complejos son puntos en el plano. Son puntos. Muy bien. Ahora pasemos a la definición de igualdad, adición y sustracción en los números complejos. Sean Z1 igual a A más BI y Z2 igual a C más DI, ambos números complejos. La igualdad. ¿Cuándo sabemos que dos números complejos son iguales? Dice la definición, Z1 va a ser igual a Z2 si y solo si, este símbolo significa si y solo si, obsérvese, A es igual a C, esta A es igual a esta C, es decir, las partes reales de ambos números complejos son iguales y B igual a D, que es el coeficiente de I en el primer número complejo, y el coeficiente de I en el segundo número complejo. Esta B tiene que ser igual a esta D. Luego entonces concluimos que dos números complejos son iguales si sus partes reales y sus partes imaginarias son a su vez iguales. De esa forma establecemos la igualdad de números complejos. Pasando a las operaciones, solo vamos a hablar aquí de dos de ellas, adición y sustracción. Tenemos que la suma de dos números complejos, Z1 más Z2, resulta ser igual a la suma de las partes reales, A más C, es esto, más la suma de las partes imaginarias, B más D, y ambas multiplicadas por I. Entonces la adición de dos números complejos se define como la suma de las partes reales más la suma de las partes imaginarias. De forma similar, pues la sustracción, la diferencia de dos números complejos, se define como la diferencia de sus partes reales más la diferencia de sus partes imaginarias. Estas son las dos operaciones. Vamos a ilustrarlas mediante algún ejercicio para ver cómo se operan estos números complejos cuando se suman o se restan. Y aquí tenemos un ejercicio, el ejercicio 3.1, el primero del tema. Si Z1 es igual a 2 menos 3i, Z2 es igual a menos 1 más 2i, y Z3 es igual a 5 menos 4i, obtenga. Y nos ponen tres incisos. Z1 más Z2, Z3 menos Z1, y en el inciso C, 3 veces Z1 menos 2 veces Z2 más Z3. Y vamos a resolverlos. Bien, el inciso A, Z1 más Z2, es este. Sustituimos Z1, que vale 2 menos 3i, es este de aquí, más, este más, Z2, pero Z2 vale 1 más 2i, que es esto que está aquí escrito. ¿Cómo definimos o cómo obtenemos el resultado? La suma. Sumamos las partes reales, 2 más menos 1. Si a 2 le resto 1, pues me queda 1, es este número de acá. Y menos 3i más 2i, menos 3 más 2, pues una i negativa, menos i. Entonces la suma de Z1 más Z2 resulta ser 1 menos i. Muy bien. El inciso B, ahora nos piden que restemos Z3 menos Z1. Z3, 5 menos 4i, es esto. Menos, es este menos, Z1 que vale 2 menos 3i. Aquí está.
Restamos las partes reales, a 5 le resto 2, me queda 3, es este número, y a menos 4i le sumo en este caso porque menos por menos me da más, y entonces a menos 4i le tengo que sumar 3i, y me queda menos i. Z3 menos Z1 es igual a 3 menos i. Finalmente, el inciso C de este ejercicio establece que tenemos que multiplicar al número complejo Z1, que es este que está aquí, por 3. Y a él le vamos a restar, dice, 2 veces lo que valga Z. 2 veces, y Z2 vale menos 1 más 2i, que es esto. Y le vamos a agregar aquí más lo que valga Z3. Z3 es esto, más 5 menos 4i, que es el valor de Z3. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer primero es desarrollar la multiplicación de este número real por el respectivo número complejo que tenemos aquí. 3 por 2, 6. 3 por menos 3i, menos 9i, que es esto que está acá. Este producto lo vamos a hacer incluyendo el menos. Por eso acá abajo aparece un más, porque el menos lo vamos a incluir en la multiplicación. Menos 2 por menos 1, 2 positivo, es este. Menos 2 por 2i, menos 4i, que es esto que tenemos acá. Y este número, pues este mismo de acá. Ahora sumamos las partes reales. Son 3 números complejos los que tenemos que sumar, pues vamos a tener que sumar las partes reales de los 3. 6 más 2, 8. Más 5, 13. Es este número que está aquí. Ahora sumaremos las partes imaginarias. Menos 9i y menos 4i, menos 13i. Menos 13i y menos 4i, menos 17i. Y este es el resultado de sumar estos números complejos que están siendo multiplicados por 3 y por menos 2. 13 menos 17i. Bien, pasemos a hablar ahora del conjugado de un número complejo. Dice, sea z igual a a más bi un número complejo. El conjugado de z, que representamos de esta manera, como z y una testa, una línea horizontal en la parte de arriba de la literal, esto representa al conjugado del número complejo z. Y dice que el conjugado de z, de esta, es igual a menos bi. Conjugar a un número complejo resulta ser que tenemos que cambiar de signo la parte imaginaria. Únicamente la parte imaginaria. La parte imaginaria aquí en z es más, entonces en el conjugado lo debemos de poner como menos. Si fuera aquí un menos y quisiéramos conjugar a z, entonces ese menos lo tendríamos que poner acá como más. Y la conjugación pues de un número complejo resulta ser el cambiar de signo la parte imaginaria de dicho número complejo. Y este concepto de conjugado de un número complejo tiene propiedades que aquí vamos a presentar, las más básicas. Dice, para todos Z1 y Z2 que pertenezcan al conjunto de los números complejos, se tiene, propiedad 1, que la conjugación de una suma de números complejos es igual a la suma de los conjugados. Da lo mismo sumar los complejos y el resultado conjugarlo que primero conjugar ambos números y después sumar dichos conjugados. El conjugado de una suma es igual a la suma de los conjugados. Eso es lo que establece la propiedad 1. Propiedad 2. El conjugado de un producto es igual al producto de los conjugados. Propiedad 2. Propiedad 3. La doble conjugación, aquí hay dos conjugados, la doble conjugación de un número complejo resulta ser el mismo número complejo.
La propiedad 4 establece que un número, el conjugado de un número complejo resulta ser al mismo número complejo si y solo si ese número complejo es un número real. Entonces, si un número complejo resulta ser igual a su conjugado, pues no hay otra alternativa que dicho número complejo sea un número real. La propiedad 5 establece que si yo sumo un número complejo más su conjugado, el resultado de la suma es un número real. La suma de un número complejo más su conjugado resulta ser un número real. Y la propiedad 6 establece algo similar, pero para el caso de la multiplicación. La multiplicación de un número complejo por su conjugado resulta ser un número real. El producto de un complejo por su conjugado es un número real. Estas son las 6 propiedades básicas de la conjugación de un número complejo. Nada más voy a insistir en que conjugar un número complejo significa cambiar de signo la parte imaginaria. Bien, vayamos a ilustrar este concepto a través de unos ejercicios que ya aquí tenemos preparados. Nos dan 4 números complejos en el ejercicio, z1, 2 más 3i, un z2 que es menos 4i, es un imaginario puro, z3 que es igual a 7, en este caso es un número complejo que resulta ser un número real, 7, y z4 que es menos 6 menos 5i. Y nos piden obtener pues esta serie de conjugaciones y aquí tenemos sumas, etc. Tratamos de seleccionar algunos incisos que ilustren las propiedades que acabamos de mencionar. Primero, pues los casos directos. Tomo un número complejo en el inciso A y me dicen conjúgalo. Entonces el conjugado de Z1 es 2 más 3i, aquí lo escribo, y sostengo y mantengo la línea de conjugación. Y conjugar este número complejo resulta ser, decíamos, cambiar de signo la parte imaginaria. Entonces aquí tenemos más 3i, su conjugado será menos 3i. El conjugado de 2 más 3i será 2 menos 3i. En el inciso B, Z2, me piden conjugar Z2. Z2 es un imaginario puro, 4 menos 4i. Entonces aquí está menos 4i con su rayita de conjugado. Conjugar este número complejo significa cambiarlo de signo. Aquí es negativo y ya el conjugado es un valor positivo, 4i. Z3 en el inciso C me piden conjugar Z3. Obsérvese que Z3 es un número real y me dicen que el conjugado de 7 pues es el mismo número 7 porque 7 es un número real y como vimos en las propiedades, aquí lo vamos a ver, las propiedades, cuando se conjuga un número real, entonces el número resulta ser igual a su conjugado. Regresamos al ejercicio y eso es lo que ilustramos aquí en el inciso C. En el inciso D me piden conjugar Z4. Z4 es menos 6 menos 5i, aquí está, con su rayita de conjugado, y esto equivale a cambiar de signo únicamente la parte imaginaria. El menos 6 se mantiene aquí como menos 6 y resulta que aquí hay un error, esto debe de ser más, obviamente aquí corregimos, es menos 6 más 5i. Aquí hay que corregir, es menos 6 más 5i, porque es el conjugado de este. Un error de dedo. Bueno, ni modo. Eso sucede y pues somos humanos y los humanos estamos expuestos al error y por lo tanto aquí yo cometí un error, pero bueno, lo estoy corrigiendo. Menos 6 más 5i, debe decir. Inciso E. Me piden la doble conjugación de un número complejo, en este caso Z1. Y es una de las propiedades, la doble conjugación de un número complejo es el mismo número complejo. Regresamos al ejercicio. Voy a mantener aquí las propiedades porque voy a estar regresando a ellas. Dice la doble conjugación de Z1.
Z1 es 2 más 3i. Aquí está la línea y una segunda línea. Primero vamos a aplicar la primer conjugación, esta que está con el paréntesis circular. Entonces de 2 más 3i pasamos a 2 menos 3i. Y esta línea de conjugación es la que tenemos arriba en el corchete, en los corchetes, esta de acá. Esto ya es el conjugado que indica acá. Ahora debemos de conjugar este número complejo. Bueno, si aquí es negativo, acá será positivo. Y se observa que el resultado de la doble conjugación de un número complejo, en este caso Z1, resulta ser el mismo Z1. Aquí está. El inciso F ilustra otra de las propiedades. Dice, la suma de un número complejo más su conjugado. Vamos a las propiedades y estamos tratando de ilustrar la propiedad 5. Un complejo más su conjugado, dice, es un número, el resultado, la suma, es un número real, pertenece al conjunto de los números reales. Veamos, aquí tengo Z4 más su conjugado. Z4 es menos 6 menos 5i, aquí está anotado. Más, aquí está, más es el conjugado de Z4. Aquí está la línea de conjugado y este es el mismo número complejo. Aquí evidentemente ya lo conjugué. De menos 5 pasa a más 5, como debió haber sucedido acá, que no sucedió, pero ya lo corregimos. Y tenemos este número complejo, que es Z4, igualito aquí. Y de aquí a acá conjugamos al número. Ahora tiene un signo positivo, siendo que antes era negativo, antes de ser conjugado. Obsérvese que si ahora sumamos estos dos números complejos, tenemos menos 6, suma de partes reales, con más menos 6. Menos 6 y menos 6, menos 2. Es este que está aquí. Y menos 5i más 5i, 5 menos 5i más 5i, 0. Y entonces aquí no aparece nada de parte imaginaria. La suma de un número complejo más su conjugado resulta ser un número real. Finalmente, vamos ahora a multiplicar un número complejo por su conjugado. Regresando a las propiedades, es la propiedad 6. El producto de un número complejo por su conjugado resulta ser un número real. Bien, entonces vamos a ver, déjenme ver aquí. Vamos a pasarnos al ejercicio. Aquí. Ahí está. El inciso G, el producto de un número complejo por su conjugado. Z1, 2 más 3i, es este. Y 2 más 3i conjugado, aquí está la línea. Conjugamos en la parte de abajo, aquí de 2 más 3i a 2 menos 3i, y tenemos el producto de un complejo por su conjugado. ¿Esto qué nos da? Pues se trata de un producto de binomios conjugados. Aquí hay más y aquí hay menos. Es un producto de binomios conjugados. Es un producto notable. Y ese producto notable, el de los binomios conjugados, da una diferencia de cuadrados. El cuadrado del primero, el cuadrado de 2 es 4, menos el cuadrado del segundo, el cuadrado de 3i. Resulta que al desarrollar este cuadrado, pues tenemos 3 al cuadrado es 9 y después i cuadrado, que está aquí anotado. El 4 pues es este 4, el menos es este menos, el cuadrado de 3 es 9 e i cuadrado. Pero i cuadrada, de acuerdo a la definición que tenemos, vale menos 1. Esto es igual a menos 1. Este menos 1, si lo multiplicamos por menos 9, aquí está, i cuadrada vale menos 1. Menos por menos más, entonces se hace un más 9. 4 es este, menos 9 por menos 1, más 9 positivo, y la suma es 13. Bien, pues con esto damos por terminado este video. Espero que haya resultado claro. Hagamos un resumen de lo que se habló en este video. Bien, primero, pues definimos al conjunto de los números complejos en su forma binómica. Después hablamos del plano de Argand. Planteamos la definición de igualdad y de las operaciones de adición y sustracción. Hicimos un ejercicio en donde se ilustraron las operaciones. Hablamos del conjugado de un número complejo y realizamos
este ejercicio en donde se ilustró dicho concepto. Espero que hayan quedado pues claros todos los conceptos y los ejercicios que trabajamos en este video y los invito a ver el siguiente. Muchas gracias por su atención.